Muy buenos días. Es para mí un honor tremendo compartir esta mesa y poder presentar y escuchar a dos personas a quienes admiro profundamente, no solo por su gran capacidad de analizar y de saber ver lo que sucede en el mundo, sino también por sus grandes corazones. También muchísimas gracias a CEU-CEFAS por montar este congreso que me parece tan necesario. Y tan necesario hablar de algo de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Que al final yo creo que se resume en qué es ser persona y de qué va esto. Tengo a mi izquierda a Ana Iris Simón. Ella es escritora y columnista de Campo de Criptana. Es muy conocida por su maravilloso libro Feria, una historia costumbrista personal, donde a través de sus líneas muchos nos sentimos interpelados, identificados y vemos un poco cómo esa España, ¿no?, que conocían nuestros abuelos se ha transformado de una forma pues radical y estamos ahora pues en el sitio en el que estamos, ¿no? Además ha colaborado en muchísimos medios de comunicación. Ella es esposa, es madre de 2 hijos y por encima de todo por encima de todo no, pero es una bellísima persona. Tengo a mi derecha a Julio Llorente, que es escritor y director y fundador de Ediciones Monóculo. También recientemente es aforista y nada, o sea, en su maravillosa y muy rica trayectoria a nivel de exponer también, ¿no?, análisis muy brillantes de lo que le sucede al mundo y al ser humano, pues muchos logramos a través de él recibir mucha luz a través de cosas que pasan por delante de nuestros ojos y que muchos no sabemos captar. Y viene Julio a recordarnos y a hacernos ver cosas que son súper evidentes. Ambos bellísimas personas y me enorgullece tremendamente tener a uno a un lado y a la otra al otro lado. Vamos a hablar de un tema que para mí es fundamental, creo que para todos los que estamos aquí, y es que si nos damos cuenta, el ser humano a lo largo de su historia, la gran pregunta es ¿quién soy yo y qué hago aquí?, ¿no? Entonces, hay diferentes respuestas, ¿no? Ha habido grandes pensadores que han dado muchísimas respuestas, pero el ser humano llega a este mundo siendo un analfabeto antropológico y lo primero que reconoce cuando un ser humano nace es que es en relación con un alguien, por eso su primera palabra suele ser mamá y papá, ¿no? Más allá de que la madre o el padre sea muy pesado, ¿no?, en que diga esa primera palabra. Lo primero que reconocemos como personas es que somos relación con un alguien, vamos creciendo, nos miramos al ombligo y sabemos que realmente hay una relación con un alguien, pero si nos vamos atrás, como que perdemos un poco el mapa de quiénes somos. Y a raíz de esas grandes preguntas, de esa gran pregunta que se hace el ser humano a lo largo de la historia y que es nueva y siempre es la misma cuando un ser humano empieza pues ya en la adolescencia, ¿no?, a plantearse preguntas más existenciales, pues hay muchísimas respuestas, ¿no? O sea, muchísimas respuestas que han podido pues acoger diferentes personas. Una de las respuestas más conocidas que da la tradición judeocristiana es el relato del Génesis con Adán y Eva, ¿no? Os lo quería leer así brevemente para los que no lo tengan pues ahora muy ubicado, porque me parece que es como muy revelador recuperar... ¡Ay, mira qué bien! Mejor que en móvil. Me parece que es muy revelador recordar un poco cada palabra y cada frase que se usa en este libro sagrado. Y dice así, ¿no? Dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra era una soledad. Me voy a ir ya directo a cuando crea al hombre, ¿vale? A ver... Mira que lo he leído veces, ¿eh? A ver... Dice, entonces dijo Dios, hagamos a los hombres a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los hombres a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo diciéndoles, creced y multiplicaos,
Llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por tierra. Este es uno de los relatos del Génesis, el otro, bueno, no lo voy a encontrar ahora, pero que es el de Adán y Eva, ¿no? Que Eva nace de la costilla de Adán, que Adán está primero. Si nos vamos a las etimologías, como que la Biblia dice que primero crea a la humanidad y luego al hombre y a la mujer. Y creo que uno de los grandes temas de nuestro mundo es quién es, o sea, qué es ser persona, pero sobre todo te topas en tu existencia con que tú eres diferente a muchísimas otras realidades. Sin embargo, eres muy semejante a un alguien como mujer que es muy parecido a ti, sin embargo, no es parecido a ti. Parece como que hay un encaje. Entonces, en relación con esto, si realmente nos encontramos, ¿no?, con que existe dos formas de ser persona, hay muchas, pero hay dos que son muy evidentes de forma física y también psicoemocional. Yo quería preguntaros a ambos, empezar este coloquio, ¿no? O sea, ¿cómo interpretáis vosotros esta historia de Adán y Eva desde una perspectiva, por así decirlo, como más histórica y religiosa? O sea, ¿cómo se puede entender este relato? Bueno, muchísimas gracias. Auxilio. Muchísimas gracias, Carla, por la presentación. Muchísimas gracias a Cefas por haber organizado el congreso. Gracias a Elio Gallego, gracias a María San Gil, gracias a Paloma Corbí, gracias a Paz Marín, gracias a Fernando Nistal, que no está y algún motivo bueno tendrá para no estar. Y muchas gracias también a todos vosotros. Como somos todos jóvenes, me voy a permitir la licencia de tutearos por estar aquí, pudiendo estar en cualquier otro lugar. Uno que oye las lamentaciones quizá de demasiados Jeremías en estos tiempos oscuros, recobra la esperanza cuando ve a tantísimos jóvenes reunidos para alcanzar verdades. Para mí, la verdad que es un honor compartir mesa con Carla y con Ana Iris. Con Carla, que es amiga y da testimonio de su fe en los contextos más hostiles. Ahí están sus participaciones en Antena 3 y sus corajudas participaciones en Antena 3. Se meten en lugares que son muy, muy, muy inhóspitos. Y con Ana Iris, a la que admiro muchísimo, la admiro por su talento, la admiro porque ha hecho lo mejor que puede hacer una mujer en este mundo, que es dar la vida a un mortal, y porque redime, o celebra todo, eleva todo lo cotidiano con su arte y con la belleza de su estilo. Y la verdad que no os imagináis, me tiembla la voz porque es un honor de verdad estar sentado con ellas aquí. ¿Cómo interpretar la historia de Adán y Eva? Supongo que ponerme yo a pontificar al respecto después de tantísimos siglos de tradición sería un poco osado. Sí se pueden decir algunas cosas. Yo lo interpreto como lo que es un mito de los orígenes, como un relato que de modo alegórico, sin pretender descubrirnos una verdad histórica, nos desvela verdades sobre nuestra condición y sobre el mundo, sobre nuestra condición creada, sobre nuestra naturaleza sexuada, sobre esa misteriosa propensión al mal que anida en todos nosotros y que convive con ese anhelo de gloria, con ese anhelo de plenitud. Entonces, eso es lo primero que diría. El relato del Génesis es un mito de los orígenes, que quizás sin desvelarnos verdades históricas detalladas, minuciosas, sí nos desvela verdades sobre nuestra condición. Y esto es muy interesante, y los mitos son muy interesantes, porque con el mito constatamos la limitación de la razón humana. Se suele decir que la filosofía, la aparición en Grecia de la filosofía supone el paso del mito al logos. Es una gilipollez, perdón, una estupidez. Si uno lee atentamente a Platón, basta con leerlo atentamente, no hacen falta grandes interpretaciones ni grandes análisis, se dará cuenta de que Platón escribía también y recurría a los mitos para iluminar ámbitos de la realidad. Estaba ya ahí la certeza de que la argumentación, la argumentación lógica, el discurso, no es suficiente para captar la grandeza de la realidad y que hay verdades que pueden expresarse mejor en relatos, en narraciones. Pero bueno, y que además nos conocemos mejor, el hombre, que es un misterio para sí mismo, se conoce mejor a la luz de lo que dicen de él los dioses, o Dios en este caso.
Y yo creo que, como me estoy poniendo un poco intenso, quizá esta primera intervención basta. Pero bueno, luego podremos seguir hablando de Adán y Eva y de... Sí. Claro, yo creo que, bueno, después de cómo habla Julio, yo me siento pequeña, aparte de en un sentido literal, porque mido 1,50 m y él, ya lo habéis visto, en el sentido figurado. Muchas gracias a todos por venir, a Cefas por invitarnos, a Carla por presentarnos maravillosamente y a Julio, con quien me encanta compartir mesa ante un micrófono, habiéndola compartido tantas veces sin micrófono, ¿no? Claro, yo creo que él ha expuesto perfectamente lo que implica y significa Adán y Eva. A mí me interesa casi más la lectura secular que se hace, sobre todo desde los ámbitos que quizá yo controlo más, como pueden ser el del feminismo, ¿no? Esta lectura secular nos habla pues de algo terrible, ¿no? De Adán y Eva como el mito fundacional en Occidente que justificaría el yugo del hombre sobre la mujer. Encumbra, por supuesto, a Lilith como esa mujer que, creada del barro, pues estaba en igualdad de condiciones y de repente tuvo que venir Eva, que era de la costilla de Adán, imagínate. Encima la castigaron a parir con dolor, que ya solo en el castigo dice, joder, es mejor el castigo de Eva, que es el castigo impuesto a ella misma, a todas las mujeres por extensión, que el castigo a Adán, que es el castigo al mundo entero. A partir de, no sé literalmente lo que dice, ¿no? Pero castiga por extensión a todo el mundo. Claro, los castiga a los dos. Se habla siempre del pecado de Eva como castigador. Bueno, Dios al final los expulsa a los dos. Y me interesa porque, claro, se hace con ojos de presente. Se lee de manera terrible a Eva en base a los sesgos mayoritarios o que ideológicamente están muy extendidos en nuestra sociedad moderna. Y, por ejemplo, no se habla de Adán como, se habla de Eva como, bueno, la mujer valiente y fuerte, y al final como eso se castiga y se le impone como castigo estar subyugada al hombre, pero sin embargo no se dice, por ejemplo, y por a dar un punto distinto, que hay un chiste, por lo visto, feminista que dice que Dios hizo primero a Adán como boceto y luego de la costilla la perfección que fue la mujer, ¿no? O sea, esa lectura no se hace nunca. O no se hace nunca pensando en Adán y Eva. Justo esta mañana pensaba yo en un discurso que os voy a leer del Fari, que es el del hombre blandengue. O sea, no se habla de Adán como seguidor de Eva diciendo, pues vale, como hombre calzonazo, ¿no? Que hace lo que su mujer dice. O sea, esa lectura no se hace porque los dogmas del presente no son esos, pero dice el Fari, que esto me ha recordado mucho esa lectura, dice, hablando del hombre blandengue, dice, he detestado siempre al hombre blandengue, tal. Dice, además, la mujer es muy pícara, la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre. Me parece una lectura de lo que significa o lo que podría significar Adán si lo redujésemos al paroxismo, como se hace con la figura de Eva, que es curioso, ¿no? Pensando en toda esta recepción secular que tiene y en cómo se subvierte, ¿no? Hay un libro de Yoconda Belli, la escritora, yo creo que es nicaragüense, que habla de subvertir esto y de hablar de Eva como creadora de vida, que está muy bien. A mí me interesa que en el pecado de Eva está la fundación de nuestra sociedad, ¿no? Y la certeza de que el mundo es también un lugar de disfrute, lleno de jardines maravillosos y de belleza, pero es también un lugar en el cual pecamos, somos imperfectos, nos equivocamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no? Y de cómo así fuimos creados y tenemos que aceptarlo, y solo así podremos avanzar e intentar vivir a la luz de algo mayor, ¿no? Y esta visión como más luminosa no se da, sin embargo, y al final sobre Eva se piensa con un paternalismo con el que no se mira a Adán, ¿no? Entonces me interesa casi más su recepción secular y cómo lo hemos interpretado, yo creo que bastante erróneamente, que lo que maravillosamente ha expuesto Julio. Me encanta, Ana, que digas esto de que nuestra sociedad, o sea, nuestra gente, nuestros coetáneos, como que tienen una tendencia pues muy palpable de ir a la literalidad, ¿no? O sea, es evidente no hace falta saber mucho como para darte cuenta de que el Génesis es un texto alegórico y que es gracias a esa alegoría que el Génesis trata de explicar la realidad, ¿no? O sea, y la naturaleza. Entonces creo que nuestra generación se ha perdido muchísimo buscando precisamente esa literalidad, muchas veces sin ni siquiera ir a la raíz de las palabras, ¿no? De cómo estaba escrito en origen, de cuál es el contexto en el que se escribe el texto y demás. Pero más allá de eso, como que al final todas las culturas tienen muy claro, pues como en el Génesis, que hay dos formas de ser persona, ¿no? Que está la forma femenina, la forma masculina, que existe un varón y que existe una mujer.
y no solo es, como he dicho al inicio, pues muy evidente a nivel pues visible, sino también a nivel psicológico, ¿no? Claro, entonces yo ahora os lanzo a ambos la pregunta del millón y a partir de ahí ya desarrollamos. O sea, creo que tenemos una tradición de mucha sabiduría donde hemos ido pues pudiendo acoger verdades que se acercan mucho o son ya la verdad pues, definitiva. Entonces os pregunto, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser varón? Si quieres te respondo. Claro. Yo aquí me voy a poner profundamente materialista y es que esta pregunta a día de hoy sea un anatema y que se la formulen a la exministra de Igualdad y conteste con unas entelequias y unas cosas rarísimas. Una mujer es alguien que nace con un sexo biológico femenino, ¿no? O sea, creo que también somos muy soberbios pensando que somos algo distinto, que lo somos, pero en muchos sentidos no, a cualquier otro animal, ¿no? O sea, al final esta creencia de que no existen los sexos parte de la soberbia de que somos algo absolutamente diferenciado, que lo somos, pero no por la razón que ellos piensan, ¿no? No porque seamos capaces de crearnos a nosotros mismos, sino porque somos seres creados con un alma. Entonces, una mujer, yo creo que es tan sencillo como eso, ¿no? Hay un feminismo, de hecho, el feminismo más clásico, radical, a las que ahora se llama TERF, feministas transexcluyentes, de manera despectiva, que lo tiene muy claro a este respecto y es que es impepinable, ¿no? Y que esté discutido eso y que no solo esté discutido, sino que desde los organismos del poder se predique que una mujer es aquello que... Bueno, lo reducen a... Una mujer es aquella que se siente mujer. Que claro, aquí quizás estén más cerca de la verdad, pero no por lo que ellos piensan también, que aquellas feministas que niegan que exista una esencia mujer o una esencia hombre y que todo se reduzca a lo material, ¿no? Pero yo creo que es tan sencillo y por no andarnos claro con... Para mí en muchas otras cosas, porque yo sí que creo que haya, o Platón creía, al que ha remitido, ¿no? Un alma femenina y un alma masculina. Y para mí ser mujer, y esto es también algo políticamente incorrecto decirlo ahora, es la potencialidad. Hay mujeres, por supuesto, que no pueden crear vida, pero y siguen siendo mujeres, y cuando dejamos de poder crear vida, seguimos, por supuesto, siendo mujeres, pero para mí lo que nos hace mujeres es, en buena parte, eso, ¿no? La posibilidad de crear vida. Julio, lo esencial es visible. Ay. Sí, igual te tienes que alejar un pelín, no lo sé, es misterioso. Vale. O sea, te iba a decir que entonces, según dice Ana Iris, lo esencial es visible a los ojos. Sí, bueno, y hablaremos más tarde de esto cuando tengamos que hablar de la ideología de género, pero yo creo que corremos el riesgo de responder al materialismo con un error casi peor que el materialismo, que es el gnosticismo, un dualismo, y creo que la modernidad y también la posmodernidad tienen mucho de dualismo gnóstico. Pensar que hay una escisión en el caso del hombre, entre la carne y el espíritu. Pensar que la carne, en el mejor de los casos, es una cáscara, que un envoltorio, y en el peor una cárcel. Una cárcel que apresa al alma a la que le gustaría ser alada. Yo prefiero ver la materia, la carne en el caso del hombre, como un ámbito de epifanía. Que es, no hay una oposición entre lo visible y lo invisible, sino que lo visible es el lugar donde lo invisible comparece, donde lo invisible se nos aparece, se nos presenta, se nos muestra. Entonces, en este caso ya la materia, los cuerpos, no serían epidermis, sino epifanía. No serían superficie, sino profundidad también. Parece que estoy dando un rodeo, pero tiene que ver con el tema. Yo, sobre el relato del Génesis, cabe decir algo, y se ve una ruptura clarísima con la mentalidad actual. Decías antes, cuando leías, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Se ha pasado del sexo como don a la identidad de género como constructo. El ser humano ha dejado de ser un ser sexuado para ser un ser que debe sexuarse, un ser a ser sexuado. Ya no hay un don inicial que tenemos que acoger, sino la obligación de una autodeterminación.
Nosotros debemos decir si somos hombre, mujer, si, bueno, no sé cuántos géneros hay. Pero es importante este cambio de mentalidad. Dios no crea yoes llamados a autodeterminarse sexualmente, sino varón y hembra. Y además, el único momento, eso es curioso, en el relato, en los dos primeros libros, en los dos primeros capítulos del Génesis, perdón, el único momento en el que dice que algo no está bien es cuando ve al hombre solo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí creo que eso nos brinda a nosotros la oportunidad de hablar de la diferencia sexual como ámbito de complementariedad. Y también es interesante, cuando dice imagen de Dios los creó, lo que dice inmediatamente después es varón y hembra los creó. Quizá el hombre, para alcanzar la plenitud a la que está llamado, necesita de la mujer, y quizá la mujer, para alcanzar la plenitud a la que está llamada y manifestar así la gloria de Dios también, necesita al hombre. Entonces, esto también nos puede permitir hablar de un cambio de paradigma, del paradigma de la complementariedad al paradigma feminista, queer o lo que sea, de conflicto. Del hombre ya no es un apoyo para la mujer ya no es un apoyo para el hombre ya no está ontológicamente necesitado de la mujer ya no está ontológicamente necesitado del hombre, sino que están irremediablemente enfrentados. Y ahora, claro, con mi divagación ya no recuerdo la pregunta inicial. Un apunte, y es que he hablado de dos cuestiones que yo creo que son clave, que una es el gnosticismo. Leía justo ayer una entrevista de una feminista que se llama Mary Harrington, que está en Hace Prensa, es muy interesante, y dice, ¿por qué le hemos declarado la guerra al cuerpo? Que es de lo que tú hablas. Y responde, una posibilidad puede tener que ver con una tradición religiosa disidente que siente que nuestro camino a la salvación radica en escapar de lo material. Hay características neonósticas en el frente de batalla de la ideología de género, pero no solo eso, y esto también es muy interesante. Dice, otro motivo es que se nos acabaron los recursos naturales para industrializar el mundo exterior y nos convertimos a nosotros mismos en la próxima frontera. Para el avance imparable de la tecnología y el progreso, nuestro cuerpo era un siguiente paso obvio. Éramos tierra sin conquistar, y esto nos habla al final del sistema, tanto en lo cultural como en lo material, ¿no? Y creo que es muy interesante, y creo que has dado otra clave, que es la autodeterminación. Yo desarrollo tanto la ideología queer con el rechazo que estamos viviendo a la patria, con el rechazo que estamos viviendo a la familia y a cualquier institución o idea característica que esté impuesta o heredada y que no sea electiva. Al final, todos los mitos fundacionales modernos, desde la Revolución Francesa hasta el socialismo con el hombre nuevo y cualquier utopía, pasa por la soberbia de somos aquello que construimos, solo aquello que elegimos, somos aquello que... Y yo creo que eso es lo que, o sea, que buena parte de todas las crisis que estamos viviendo, tanto con la familia, bueno, es que es algo impuesto y en esa medida será malo. La patria es algo que yo no he elegido y por ello tengo que rechazarlo, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el mito capitalista del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con todos los mitos que sobrevuelan nuestras cabezas, y ahí está también el sexo biológico, ¿no? Un rechazo al sexo porque no es elegido, porque me ha sido dado, y todo aquello que me haya sido dado, incluso la propia vida, no tiene valor. Es interesantísimo lo que dice Ana, porque claro, uno podría preguntarse qué hacemos aquí hablando de Adán y Eva y del relato del Génesis, de bizantinismos, mientras están ahí los bárbaros a las puertas de la ciudad. Nosotros estamos aquí debatiendo sobre el sexo de los ángeles. Creo que tiene mucho sentido, porque la historia de la modernidad, a mi juicio, es la historia de una desgracia, porque es la historia de un olvido. Que es el olvido del pecado original, de la caída, lo que comentabas de las ideologías, sus propósitos utópicos, su voluntad de construir un Edén aquí en la tierra, de crear un hombre nuevo, de abolir el sufrimiento y todo eso, se cimientan sobre un optimismo antropológico, del que uno cuando está habituado a leer el Génesis, contra el que uno cuando está habituado a leer el Génesis está vacunado. ¿Por qué está vacunado? Porque sabe que hay un mal que es inextirpable. Que hay un mal que anida en nuestro corazón que jamás, ni la ideología más perfecta podrá eliminar. Entonces, no se trata de desentendernos de, bueno, esto va a ser una selva siempre, sino de construir, cimentar nuestra sociedad partiendo de esa premisa, de que hay algo misterioso en el mal, algo inextirpable, y de que si bien podemos mitigar el sufrimiento, podemos mitigar el mal en este mundo, no podemos abolirlo. Entonces yo creo que en parte pensamos en las ideologías concretas,
y sus promesas de redención, el liberalismo cuando no haya Estado, el comunismo cuando no haya propiedad, el transhumanismo cuando hayamos trascendido los límites de la carne, y uno que ha leído el relato del Génesis arquea la ceja. Dice, estos son las promesas de un falso profeta. Porque sabemos perfectamente que hay algo en el hombre que impide la construcción de un paraíso terrenal. Y después es interesante también lo que decías sobre la autodeterminación. Creo que la historia de la modernidad también se puede entender como la historia de la emancipación del individuo. Entonces, la emancipación respecto a la familia, la emancipación respecto a la religión, la emancipación respecto a la moral. Y en lo que nos ocupa hoy, la emancipación respecto a la carne. La carne es el último ámbito de limitación, el último que impide la autodeterminación del hombre, que impide que sea plenamente libre para... Claro, hay un límite evidente. Yo nazco hombre, más feo, más guapo, con mayor propensión a la gordura, con menor propensión a la delgadez, y nazco sexuado. Entonces, claro, cuando la libertad se concibe como una ausencia de impedimentos, al modo hobbesiano, como una ausencia de impedimentos para que aquí cada cual haga lo que se le antoje, los límites son un impedimento y una molestia. Entonces, se trata de ir liberando progresivamente al hombre de todo lo que le limita. Y yo creo que nuestro cometido hoy es bendecir los límites y verlos no como un obstáculo, sino como una condición para la realización de nuestra plenitud. Y eso. Y ese es el modo de aproximarse de nuevo a la carne y de reconciliarnos con ella, porque creo que este mundo efectivamente le ha declarado la guerra a la carne. Sí, y ya porque la pobre Carla, todas las preguntas se le van a quedar en el tintero, ¿no? Estoy pero feliz es como en un partido paradójico. de tenis. O sea, feliz. Es paradójico que yo lo veo en la literatura, que es el ámbito en el que yo me muevo. Como cada vez hay más relatos, sobre todo de mujeres, hablando de la carne, del cuerpo, que había un artículo muy interesante de Diego Garrocho en ABC, donde decía, basta ya de escribir sobre la corporeidad, el cuerpo, la carne. Y es paradójico porque es cierto que hay un rechazo brutal a la carne, pero a su vez hay lo veo incluso en la terminología, en el lenguaje, en la semántica que se utiliza, poner el cuerpo por mis compañeras. Cuando se habla de, no, en el feminismo hay que poner el cuerpo por las compañeras. O has hecho cuerpo, él ha dado corporeidad, aquello en lo que creemos. Y dice, es paradójico que semánticamente y gramaticalmente echen mano tanto de él cuando existe un rechazo tan, por otro lado, tan brutal a esa cuestión. Sí. Cuando nosotros hemos dejado de ser nuestro cuerpo. Cuando en realidad la idea está de que hemos nacido en un cuerpo equivocado, cuando en realidad no hay una identificación entre el cuerpo y nosotros. O sea, es que nosotros no tenemos cuerpo, somos nuestro cuerpo. Y yo parto de la premisa de que cuando le toco la mano a alguien, le estoy tocando a él, no una mano. Que cuando acaricio el rostro de mi novia, le estoy acariciando a mi novia, no un rostro aleatorio, no una suma de tejidos. Y creo que ahí vemos que en cierta medida el materialismo es también un gnosticismo. Igual suena un poco extraño, pero coinciden en que para ambos la carne es solo lo que parece. No es un lugar de epifanía, sino mera apariencia. Para uno porque hay una escisión entre el cuerpo y el espíritu, y para el otro porque solo hay cuerpo. Y si solo hay cuerpo... Entonces, pero sí en la ideología de género está esta escisión entre el yo y la carne. Yo estoy oprimido por un cuerpo que siento extraño. Digo, pues eso es una memez, porque usted es su cuerpo. Y si lo siente extraño, usted debe reconciliarse con él, tiene la obligación de reconciliarse con él. Porque es reconciliarse con usted, no con un cuerpo. Hablabais, o sea, os estaba escuchando y me venía a la cabeza todo el rato como que en esta época donde aparentemente se abraza más la naturaleza que nunca, ¿no? O sea, el ecologismo, todas estas corrientes tan fantásticas de amor aparente a la creación. Hablabais de que como que el ser humano hoy rechaza el cuerpo porque eleva el alma y demás, pero en cierto modo cuando hablabas de la maternidad, como que el ser mujer es ser materna, aunque no pueda ser madre, ¿no? Sin embargo, María Calvo dice muy bien, ¿no? que la mujer es mujer y tiene esa huella maternal de una forma, pues ella habla de esa huella psicológico-materna, ¿no? ¿En qué momento la mujer, o sea, ha dicho que no quiere ser mujer incluso en la parte más psicológica? O sea, ¿en qué momento para ser mujer una mujer, pues eso, ¿no? Que sea pues vista de una forma pues exitosa a ojos del mundo,
ha tenido que dejar de ser ella para empezar a ser más, ¿no? A coger más esas formas de ser pues, más masculinas. Bueno, es que yo creo que la igualdad se ha dado en términos de imposición de los valores masculinos. Ahora mismo la autorrealización para el hombre tradicionalmente había estado basada en el trabajo. Eres aquello que produces, como un error absurdo. Y se nos ha impuesto a las mujeres en los últimos años, con la oportunidad de incorporarnos al mercado laboral más que justa, se nos ha impuesto el yugo de tener que ser aquello que producimos, igual que se les imponía a los hombres. Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? El rechazo a la maternidad como yugo, como imposición de los valores masculinos que tradicionalmente han estado más asociados a la productividad. Incluso en el propio castigo de Adán, harás los trabajos más duros, o no sé con literalidad, ¿no? Pero que se centraba, su castigo era centrarse en el trabajo, y al final hemos acabado imponiéndonos a nosotras que nuestro ser se reduzca prácticamente a aquello que produzcamos y consumimos, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esto, no se me ocurre otra. También con un rechazo a lo impuesto, ¿no? No quiero, rechazo la posibilidad de aquello que se me ha impuesto, que es poder dar vida. Y por supuesto tiene que ver con un mundo en el que los niños no son bienvenidos, porque precisamente no es son lo contrario a producir y a consumir, ¿no? Son la improductividad hecha carne. Y si hay un rechazo a los niños, habrá por supuesto un rechazo a la maternidad, ¿no? Habrá por supuesto un rechazo a sus madres. También por ese miedo, yo creo, a la responsabilidad que vemos en las relaciones sexoafectivas de nuestra generación, ¿no? Leí hace poco un estudio que hablaba de la brecha maternal en España, que es una de las más grandes de Europa. Las españolas desean tener de media 2 y pico hijos y los que tenemos son 1,3, creo. Y entre las razones, claro, uno piensa siempre, o yo, como materialista que soy, o vengo de una tradición materialista, piensa, claro, lo económico, la cuestión económica, ¿no? No podemos ser madres y padres, y es cierto que es cada vez más complicado, pero la razón principal que esgrimían era no encuentro pareja. Y no encuentro pareja, podemos buscar muchas causas, pero una de ellas yo creo que es la incapacidad para comprometernos en proyectos no ya a largo, a medio plazo. Y ahí anida mucho de ello, tanto en la incapacidad de comprometerse con alguien, como en la incapacidad de pensar que alguien va a depender de ti para toda la vida. O sea, la dependencia y la cuestión, lo hablaba esta mañana con mi padre, hablábamos de los niños con síndrome de Down por un artículo que yo he escrito, y me decía, bueno, claro, es que son dependientes para siempre. Decía, papá, como tú, como yo, como cualquier ser humano, somos mamíferos. O sea, Dios hizo una cabriola y dijo, bueno, estos van a ser dependientes los unos de los otros, a ver qué tal, ¿no? Y no nos fue tan mal. Y yo creo que tiene que ver con eso. Hace poco mi hijo pequeño, que tiene 1 año y medio, le preguntas, ¿cómo se llama papá? Y te dice, Paris. ¿Cómo se llama tu hermano? Valero. ¿Cómo se llama mamá? Y dice su propio nombre, dice Alar, porque para él yo soy él. Y la idea de pensar, yo creo que un ser va a depender de ti mucho durante 3 años, pero es que va a depender para toda la vida, nos asusta, no ya como mujeres, como personas, ¿no? También hay un rechazo a la paternidad por parte de los hombres en el mundo en el que vivimos. Y creo que tiene que ver con eso, con esas cuestiones principales, la capacidad de comprometernos con proyectos a medio plazo, a largo plazo, de hacernos responsables del otro y de reconocernos dependientes y de reconocer que otros van a ser dependientes de nosotros y que ese es el sentido de nuestra vida en buena parte, y con que muchas veces nos hemos igualado por el lado malo, yo creo, ¿no? O sea, al final hay muchas cuestiones en las que hemos dejado de lado una feminidad que funcionaba mejor. Esta feminista Mary Harrington también hablaba de cómo tenemos que reconocer, o de cómo ella, en tanto que feminista, había tenido que reconocer que buscar la abolición de las diferencias de género pues no había dado los resultados esperados y no había sido tan positivo como, y sobre todo para las mujeres, paradójicamente, en muchos sentidos, no había sido tan positivo como habíamos pensado. Qué maravilla, que voy a decir ahora. Yo creo que claro, esto lo podemos juzgar mejor cuando tenemos claro el fin que han asumido las mujeres, también los hombres, el sentido que le han dado los hombres y las mujeres a sus vidas. Si el fin de la vida de uno es producir, realizarse en el propio trabajo, medrar en la empresa, efectivamente, creo que el micrófono... Ay, perdón. No. Ya está. Sí. Pero alguien se está haciendo café. No, y claro, efectivamente, son un impedimento. Por otro lado, también tiene que ver
con otro de los fines de nuestra, que es la autodeterminación. Hay una especie de idolatría de la libertad que implica también un aborrecimiento del compromiso, de la elección concreta, porque claro, eso a su vez restringe, o sea, reduce nuestra libertad. Uno cuando elige es menos libre desde este punto de vista de la libertad como ausencia de impedimentos que antes de haber elegido, porque tiene menos posibilidades, abiertas en su horizonte. Diría también, por complementar, porque todo esto lo has explicado tú genial, que tiene que ver con el pesimismo, que pese a todo lo lúdica que es nuestra sociedad, todos los divertimentos, los entretenimientos, las noches de copas en las discotecas, subyace a todo eso un pozo de pesimismo, de insatisfacción, bueno, y de ese pesimismo que es además muy elocuente y que se encarna en cada persona, en cada joven que se suicida, en cada persona que toma antidepresivos, en cada persona joven que toma ansiolíticos. Claro, ¿cómo dar la vida a un semejante en un mundo que es inhóspito? Claro, el nacimiento ya no es un milagro, sino una condena. Lo estoy llevando al matadero. Bueno, sí, va a sufrir un poco, ya no es ni siquiera la vida gozosa de los puercos antes de la matanza. No. Es una vida hórrida que culmina en la muerte. Cuando doy la vida a un mortal, en esta época, piensa el hombre contemporáneo, estoy ensañándome. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Y que nuestra misión, como, no sé cómo llamarnos, católicos, conservadores, amigos de lo humano o hombres esperanzados, es decir, que incluso en las épocas más oscuras la vida es un don y un regalo. Y que la sombra nunca es lo suficientemente densa como para eclipsar la luz. Y que merece la pena vivir en el sentido estricto de la palabra, que merece la pena. Que merece la pena. Que el sufrimiento merece la pena. Porque una sola alegría efectivamente logra eclipsar ese sufrimiento. Entonces yo creo que se trata también de un tema de esperanza. Hemos perdido la esperanza y por tanto no tiene sentido. No tiene sentido. Y esto es curioso. El hombre es el único ser que se pregunta por qué dar la vida a un semejante. No se lo preguntan los animales, que lo hacen instintivamente. Y los ángeles no dan la vida, no engendran. Entonces, hay que responder a la pregunta del sentido. No basta con oponernos al aborto, con decir que mal está todo, que mal la eutanasia, sino dar sentido, dar un porqué. ¿Por qué merece la pena dar la vida a un mortal o cuidar a una persona que ya está en sus postrimerías? ¿Y por qué merece la pena vivir esta vida aunque se sufra? Escuchándote pensaba en este argumento que yo es que no lo entiendo, no me parece muy el de, bueno, es que ¿por qué lo voy a traer a un valle de lágrimas? ¿No? Que es un argumento que te da mucha gente para no tener hijos. Y yo que estuve hace unos años en los campamentos de refugiados saharauis y siguen teniendo hijos, muchos más que nosotros, y viven en un lugar que es una cárcel, del que saben que nunca van a salir. Viven sin DNI, sin una patria, sin trabajo, en un desierto. Y yo tenía yo creo que también tiene que ver no tener hijos por parte de hombres y de mujeres, este rechazo, con la sensación de que civilizatoriamente no tenemos nada de valor que transmitirles, con el rechazo a nuestra cultura y a nuestros valores. Tenía un debate con un amigo mío hace años y él defendía que se traía a los hijos al mundo para legarles una visión del mundo, para legarles unas ideas, para legarles una fe, para legarles unos valores incluso familiares, etc. Y yo le decía que no, que a los niños se los traía al mundo para quererlos porque eran muy monos. Claro, que amarlos era un fin en sí mismo. Y acabé dándole la razón y entonces me empezó a apetecer de verdad tener hijos. Yo siempre sabía que había querido ser madre, pero fue entonces cuando, hablando mucho con él, hablábamos mucho de esta cuestión, cuando reconocí que claro que quería tener hijos para legarles una tierra a la que yo le tengo un apego, para legarles
a mi padre, a mi madre y cuando me di cuenta de que no quería ser yo madre, sino hacer a mi padre abuelo, hacer a mi... Y claro, como rechazamos todas esas instituciones, incluida nuestra propia historia, incluida los valores de la sociedad en la que hemos sido criados, pues ¿por qué vamos a querer traer? Y yo creo que esta es la razón por la cual los saharauis, que aman su cultura, que tienen la esperanza en la posibilidad de recuperar su territorio y que tienen una fe fuerte y una visión del mundo que no se basa solo en el Valle de Lágrimas, en el que ellos sí que viven, por eso ellos sí que siguen trayendo hijos al mundo y nosotros traemos cada vez menos. Es que es curioso porque muchas culturas a lo largo de la historia, supongo que la mayoría, han albergado la certeza, aunque no la hayan expresado, de que ser es mejor que no ser, aunque sea ser en un mundo dramático o en un mundo trágico. Y sobre el tema de los niños, yo me pregunto, claro, si precisamente ese sentido se nos oculta porque no hay niños. O sea, que no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, no sé si es la causa o el efecto. Claro, el único mundo que es indigno de un niño es un mundo en el que no hay niños. Entonces, claro, no sabría decir si fue antes la ausencia, si fue antes el pesimismo o la ausencia y la desesperanza o la ausencia de niños. Y estamos en un punto en el que todo se retroalimenta. Pero claro, no encontramos el sentido porque no hay niños. No podemos, estamos incapacitados de algún modo, indispuestos para la esperanza, porque de hecho no hay un futuro, porque no lo vemos. Claro, lo ve el padre de familia que tiene a sus hijos, pero quizá no lo vea el joven que acaba de terminar su carrera y está en sus primeros años de trabajo. No lo sé, esto no lo he sopesado lo suficiente, pero... Voy a hacer un poco un cambio de tercio porque mientras os escuchaba pensaba que estáis hablando de los niños, ¿no? Y los niños son siempre fruto de esa dualidad sexual. O sea, sin esa dualidad sexual es imposible la vida de un otro, ¿no? Y pensaba esto porque estabais hablando también un poco, bueno, de los vínculos, ¿no? De cómo nos vinculamos con nuestra generación, o sea, con el pasado y cómo nos podemos vincular con nuestra generación. Y me venía a la cabeza que cuando yo era pequeña y se acercaban los reyes, llegaban a casa los catálogos de juguetes. Y había la sección rosa y la sección azul. Ahora creo que ya no está así, o igual lían los colores. Sí, está así por mucho que Alberto Garzón nos dé la castaña. En esa época no había un Alberto Garzón dándonos la castaña, pero... Pues me fascina porque yo, que soy la mayor de 2 hermanas, yo me iba a los parkings y a los coches porque he sido criada por mi abuelo fundamentalmente, ¿no? Y a las cosas de fútbol. Llegó mi hermana y entonces ya me fui a las princesitas y fue a raíz de mi hermana, ¿no? Y me sorprende mucho porque cuando pienso en lo que es ser femenino, lo que es ser masculino, ¿no? Me doy cuenta de que mientras hay muchísima gente haciendo la guerra a ese azul, a ese rosa, ¿no? Entendedme como un concepto así mucho más amplio, y me voy aquí a meter en un terreno pantanoso, cuando un hombre decide cambiar su apariencia a una apariencia femenina, es como que de repente sí que lo rosa y lo femenino es lo femenino. Aquí hay un conflicto abierto y encarnizado. A mí me hace mucha gracia que, igual que Alberto Garzón nos daba la castaña con los catálogos, las feministas durante años nos dijeron hay que feminizar los puestos de poder porque entonces los debates serán más sanos, se acabarán las guerras. Incluso hablaban de que a mí me hace gracia, ahora tenemos a la señora Christine Lagarde yendo a aplaudir todas las guerras del mundo, ¿no? O sea, Christine Lagarde, von der Leyen, Lagarde también. Hablaban mucho de feminizar los puestos de poder para que así el mundo fuese un lugar mejor. Y la lucha más encarnizada que hemos visto en política en los últimos años ha sido en el seno del feminismo y ha sido por una cuestión. Por un lado están las partidarias de abolir los roles de género, o sea, que las niñas no tengan catálogos en los cuales se les prescriba marketingianamente que tienen que ser esposas, cuidadoras, etcétera, a través de cocinitas y el rosa y tal, y que a los niños no tengan esa parte del catálogo azul. Y luego, por otro lado, está la teoría queer, ¿no? Que nos dice que a la vez que hay que abolir los roles de género, si a mi niño le da por pintarse las uñas, gustarle cocinar y cuidar niños, entonces es que es una niña, que hay que dar parte en el colegio y que si yo protesto contra ello, pues probablemente den parte a servicios sociales y a ver qué pasa, ¿no?
Y dices, pero esto es una incongruencia, o sea, ¿cómo me estás contando por un lado que yo lo tengo que educar en total libertad en cuanto a los roles de género y en total tolerancia? Y por otro lado, que si el niño performa la feminidad o la masculinidad en base a unos criterios estrechísimos, pues significa que su alma y su cuerpo no coinciden, porque en el fondo es lo que están diciendo, ¿no? Y claro, hay una lucha que yo creo que es evidente y que no pueden resolver de una manera que no sea escindiéndose completamente. Y he olvidado la pregunta también, yo, como Julio, pero bueno, creo que es un cacao que tienen que solucionar ellos por su lado, que la sociedad civil, gracias a Dios, estamos en otros temas. Me pedían hace unos años escribir un artículo para El Confidencial donde me decían ¿cuáles crees que van a ser los debates del feminismo para el próximo año? Y yo, que ya le empezaba a ver las orejas al lobo, ya empezaban con estas cosas, dije que iban a hacer una batalla, que iba a ser esta, ¿no? Y que para mí era como Alien y Predator, gane quien gane, perdemos todos. Y así ha sido, ¿no? Yo creo que la sociedad, gracias a Dios, va por otros lados, es mucho más orgánico. Yo también fui una niña que jugaba con balones, escopetas y coches, no sé por qué. Y mi hermano, al contrario, mi hermano le encanta. Yo nunca jamás he tenido muñecas y mi hermano tenía un montón de muñecas. Y mis padres lo asumieron con naturalidad, como creo que lo asumen la mayoría de padres, y no ocurrió nada y no tuvo que venir Alberto Garzón a meter mano, ni tuvo que venir la teoría queer a decirme tal, ni Silvia Federici a decirme lo que tenía que hacer, y todo mucho más orgánico y con sentido común, ¿no? O sea, yo creo que aquí se peca, como en tantos otros debates, de que el debate mediático y político esté absolutamente desligado de la realidad de la mayoría de la gente. Obviamente existen minorías y hay que atenderlas y contemplarlas y sobre todo mirarlas con caridad. Pero la gente vamos por otro lado, ¿no? A mí me gustaría decir que jugaba con princesitas por equilibrar un poco, pero la verdad que no, también no, jugaba la con verdad coches. Es que no. No, yo claro, bueno, esto es una muestra de la contradicción, de las contradicciones entre el feminismo y el movimiento queer, o como diablos se llame. Unos parten aceptan el dato biológico del sexo y los otros no lo aceptan, creen que es un constructo y... Entonces, bueno, son posturas irreconciliables, sí, de hecho ya ha habido bastantes conflictos en el PSOE, incluso en Podemos, pero bueno, yo más allá de eso y de las peculiaridades de cada uno, si no le gustan los coches o a otro, creo que es que podemos reconocer todos que el hombre está inclinado a unas cosas y tiene unas vocaciones distintas a las de las mujeres y que eso no debería ser problemático, no debería serlo. Simplemente una diferencia sexual que, como decíamos antes, es en verdad complementariedad. El hombre, para llegar a ser lo que debe ser, necesita a la mujer, y la mujer, para llegar a ser lo que debe ser, necesita al hombre. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creo. Entonces, es que no veo el problema. Vivimos en una civilización un poco desquiciada. Totalmente. Y además que se soluciona con la realidad misma. Yo voy a dejar a mi hijo a la guardería y mi hijo tiene, el mayor, 2 años y medio, con lo cual, a no ser que hayamos dado mucho la turra con los roles de género, todavía no los tiene asumidos y racionalizados, ¿no? Los niños de 2 años y además rechazan todo lo que les impones, entonces la lógica no podría operar. Y uno pasa a una clase y yo veo que cuando ven a mi hijo pequeño, todas las niñas vienen al bebé y van a cuidarlo. Y sin embargo los chicos en general, aunque hay chicos más tranquilos que están con las niñas normalmente, son como los unos, están destrozando todo y dices, uy, aquí está el patriarcado operando en este aula de niños de 2 años. Está el patriarcado con sus garras inoculando su mal a todos estos chavales que tienen 2 añitos y dices, pues igual es que hay una naturaleza, una biología, una inclinación natural. Había un documental que no recuerdo el nombre, que hablaba de los niños y del juego simbólico y de cómo iba evolucionando. Y hablaba de cómo hasta, yo creo que eran los 3 o 4 años, no recuerdo con exactitud, jugaban, había grupos más o menos mixtos de chicos y chicas. Y a partir de esa edad se iban segregando. Claro, lo explicaban por el constructivismo, que todo es construcción social, que la socialización de los niños era profundamente machista, de las niñas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cuando uno va a etapas inferiores y ocurre que hay esa divergencia, es que no puede ser También explicaba Leire Kial, que es una feminista bastante disidente, como incluso en el libro que tiene con Un tío blanco hetero,
que es bastante bueno, por cierto, que reducimos a un tío blanco hetero y lo rechazamos, pero yo lo tuve que leer para una entrevista y está muy bien, y sobre todo remite a estudios interesantes, que se había estudiado que incluso en bebés los niños, las niñas tenían más estímulos cerebrales cuando se les plantaba delante una persona y los niños tenían más estímulos cerebrales cuando se les plantaba delante un objeto, lo cual les va a acompañar durante el resto de su vida, ¿no? Entonces, pues hay cosas que son innegable, ¿no? Y a mí lo que me hace gracia es que hayamos sacralizado la ciencia en algún sentido y lo científico y lo hayamos elevado a la categoría de fe y sin embargo se niegue alegremente por otras vías cuando siempre que se puede, ¿no? Siempre, y que eso no sea un anatema, ¿no? Que aquellos que quieren negar las categorías científicas o estudios científicos en nombre de un progreso que les parece bien a ellos, eso no es un anatema, pero sin embargo a los demás siempre nos hablan de que estamos, o aquellos que tenemos una fe siempre nos hablan de que somos anticientíficos, contracientíficos y herejes. O sea, qué maravilla. O sea, hemos hecho, yo creo que un gran análisis del momento en el que estamos, ¿no? Un momento un poco confuso por esas incoherencias, ¿no? En un discurso que parece que quiere ir al mismo punto, ¿no? Pero a la hora de la verdad hay como muchísimas inconsistencias en el mismo y de hecho hay muchos debates dentro del feminismo, dentro de, bueno, feministas más queer, feministas más, ¿no? Que defienden pues un poco más cómo el sexo es constitutivo de quién eres tú como persona. Hemos hecho este análisis que me ha parecido pues súper, o sea, acertado y ahora quería preguntaros, o sea, verdaderamente, o sea, ¿por qué merece la pena hablar de esto, de qué es el varón, de qué es la mujer, de cómo nos relacionamos con el mundo entre nosotros? O sea, ¿qué nos estamos jugando? ¿Qué está en juego? Sí, yo diría que hay mucho en juego y que corremos el riesgo, por el contexto en el que vivimos y porque la misma condición de hombre y mujer está en entredicho, de definir limitadamente, reduccionistamente a la mujer y al hombre. Me voy a intentar explicar, supongo que con poco acierto, pero voy a intentarlo. Cuando uno define a un animal no se encuentra con el problema que se encuentra cuando tiene que definir al hombre. Un perro es un perro y realiza espontáneamente su naturaleza, la realiza instintivamente. No hay malos perros y buenos perros. Hay perros cojos, perros tuertos, perros ciegos, pero no cabe decir es un buen perro, es un mal perro. En cambio, sí hay buenos hombres y malos hombres. O sea, a la constatación de una dignidad ontológica debe seguirle la pregunta por una dignidad moral. Entonces, cuando definimos al hombre no tenemos que considerar solo, o a la mujer, utilizo hombre en neutro, no tenemos que considerar solo lo que es, su condición, sino lo que debe llegar a ser, su fin, su causa final. De hecho, en la idea de naturaleza es más que un punto de partida, es un telos, o sea, hacia dónde debe orientarse. En fin, da igual, no me quiero liar con eso. Pero que corremos el riesgo de quedarnos en decir varón es esto y mujer es esto. Y de no responder a la pregunta de que es la pregunta por el arquetipo, qué debe llegar a ser un hombre y qué es una buena mujer. Entonces, creo que merece la pena rescatar este debate para preguntarnos también sobre eso y reivindicar en esta época que parece creer todo lo contrario, que no hay, creo, fin más bello para una mujer que dar la vida a un mortal, engendrar a un mortal, y que no hay mayor bien para un hombre que entregarse a una mujer. Bueno, está la vocación sacerdotal y todo eso, que es algo más grande incluso, pero se trata de preguntarnos también por el fin, no solo de nuestra condición, no solo sobre el dato biológico, sino qué demonios estamos llamados a ser en este mundo. Y ahí es muy interesante el debate sobre el hombre blandengue, el hombre rígido. Yo la verdad que desdeñando al hombre blandengue no me siento cómodo con el hombre del Fari. La verdad, me parece una caricatura y que deberíamos aspirar a algo bastante mejor. Que el hombre no tiene por qué ser esa mezcla de mala educación pero que es importante esa pregunta. ¿Qué debemos ser? Y por romper una lanza, que joder, solo estamos echando barro encima de... O sea, yo creo que muchas veces los roles de género y aquello a lo que está llamado un hombre y aquello a lo que está llamado una mujer
se ha subvertido, se ha malentendido y ha dado lugar a horrores. Yo hablaba con unos ancianos hace unos meses en mi pueblo en una actividad y me decía una mujer que tendrá 80 años que su padre nunca la había cogido en brazos. Y yo le decía, ¿pero por qué? Me decía, pues porque estaba mal visto. Que esté mal visto coger a tu hijo no es ser un hombre, eso está claro. Y yo creo que en ese sentido, el que nos sintamos más libres a la hora de vivir en tanto que hombres y mujeres, y sobre todo no vivir acorde a ideales que no son los naturales y que no son los que nos sirven, ha generado grandes bienes. Yo veo, por ejemplo, Aranjuez, que es por donde yo paseo, se lo decía a Paris y me decía, dilo eso en una columna, a ver qué tal. Yo cuando salía a pasear a mis hijos, porque estuve un año casi sin trabajar, paseando niños solo estábamos abuelos, musulmanas y yo. Entonces, me hacía mucha ilusión ver a los abuelos. Y decía, joder, yo creo que son una generación de hombres que quizá por trabajo o por prejuicios no han podido pasar tanto tiempo con sus hijos o tirarse al suelo a jugar y ahora lo están aprovechando con sus nietos. O lo veo también en la literatura, que es donde yo me muevo, que hay un montón de libros que hablan de ser malas madres y un montón de libros que hablan de ser padrazos en los últimos tiempos. Alejandro Zambra, que es un autor chileno maravilloso, ha escrito literatura infantil en los últimos, 5 años, Sergio Fanjul, Andrés Newman, y sin embargo las mujeres solo podemos escribir de lo terrible que es la maternidad, que es también germen de que cada vez tengamos menos hijos, porque si la maternidad resulta que es todo terrible y reducimos lo que ahora se ha convenido en llamar maternidad real a los lloros de los niños a no dormir, etcétera, y tal y cual. Pero bueno, eso por un lado. Y luego por el otro, ¿por qué es importante hablar de esto? Yo creo que por reivindicar la pertenencia y los lazos con el otro y el reconocerse en otro y en reconocer que el otro es un igual y que uno no es tan importante ni tan especialito nunca, ¿no? Yo recuerdo que en una conversación con una amiga hace años, ella me decía, teníamos 18, 19 años, me dijo en un momento, yo es que me siento muy orgullosa de ser mujer. Y yo le dije, pero ¿cómo te puedes sentir orgullosa de algo que no has elegido? En una soberbia absoluta, ¿no? O sea, yo de las cosas que probablemente más orgullosa me sienta es de aquellas que no he elegido, pero de eso me doy cuenta ahora. De hecho, es de las únicas de las que es legítimo enorgullecerse. Exacto, lo demás es vanidad seguramente. Y recordando esa conversación y ese paradigma, yo creo que es el que subyace en muchos de los problemas que tenemos, esa incapacidad para reconocer que de lo único de lo que uno puede sentirse orgulloso es de ser mujer como su abuela o como su madre o como esa amiga a la que admira tanto o como lo fue la Virgen María, y vivir a la luz de todas esas mujeres y reconociéndose en ellas, y como hombres lo mismo, ¿no? Y yo creo que lo que está en juego es eso, la humildad y la pertenencia, sentir que eres porque un otro fue antes y que eres lo mismo que ese otro, aunque tengas diferencias, que nunca somos, yo creo que pecamos mucho de creernos y pensarnos únicos y especiales. No, porque voy a O sea, que me encantaba esto que decías, porque creo que tiene muchísimo que ver con algo que ha comentado Julio, ¿no? De que estamos en un momento vital donde la desesperanza impera, yo creo también porque impera la intrascendencia. Y cuando hablabas del enorgullecernos de algo que se nos ha dado, ¿no? O sea, cómo esa desconfianza hacia lo que somos, hacia lo que es el mundo, también acaba pues haciendo que perdamos esa mirada agradecida que nos lleva a comprender que nuestra realidad es algo que acoger, ¿no? Y no que luchar contra, sí, claro. Por mucho que sea, ¿no? O sea, Total, es que si tú piensas que solo puedes sentirte orgulloso de aquello que tú consigues, lo primero va a ser poquísimo y lo primero van a ser migajas, y eso te lleva a rechazar, pues eso, el sexo biológico, la madre, la familia, la fe, la propia vida, o sea, es la nada, ¿no? El nihilismo más absoluto y el hombre como productor y consumidor. Sí. Cuando supongo que madurar significa darse cuenta de que lo que el común de los mortales concibe como méritos en verdad tiene mucho de dones. Y iba a decir algo sobre el tema de la dependencia y claro, hablábamos antes de la carne y de ese deseo de no depender de nadie, que es en el fondo el seréis como Dios que le dice a Eva la serpiente. Hay que cambiarla, sé que estoy ahondando un poco demasiado en esa idea quizá, pero creo que hay que cambiar la perspectiva y ver nuestra carnalidad, de la que nace nuestra dependencia, como una bendición, y tener en cuenta que los
fenómenos más sublimes dependen muchas veces de los más bajos. Digo, si no hubiese algo tan aparentemente indeseable como la dependencia, probablemente no habría algo tan bello como el amor. Yo puedo enamorarme de María porque la necesito. En un primer momento, y eso no es así. Platón dice en la República que el origen de la comunidad política es la insuficiencia de los hombres. Ojo, qué maravilla que algo tan bello como una comunidad política nazca de algo tan vergonzoso como una insuficiencia. Entonces, claro, y de nuestra miseria a su vez es una oportunidad para la misericordia. Entonces, se trata de alterar nuestra mirada y ver todo eso que es bajo como la oportunidad para algo bello, para algo verdaderamente elevado. Entonces, ver la dependencia como una oportunidad para el amor, ver la miseria como una oportunidad para la misericordia, que es lo que es, ver la dependencia como una oportunidad para la entrega. Y creo que eso es lo que le falta un poco al mundo en el que vivimos. Busca la autodeterminación y en realidad está pavimentando el camino hacia la soledad y la desvinculación. O sea, sí, verdaderamente creo que Aristóteles acierta mucho en su tesis de la amistad política, ¿no? Pero sin embargo el Génesis es verdad que nos remonta que en el estado en el que estamos el otro lo vemos como una amenaza también por esa percepción de vulnerabilidad, ¿no? de debilidad propia. En relación con esto me venía a la cabeza como que al final creo que durante muchos momentos históricos se ha vivido de una forma muy parecida. Sin embargo, con la llegada de la Revolución Industrial, como que el modo de vivir cambia radicalmente, el modo de entender la familia, el modo de entender cómo me relaciono con el otro, ¿no? Nacen las ciudades y de repente la mujer se incorpora de una forma forzosa al inicio al mundo laboral. De hecho, se encuentra la mujer en un terreno muy hostil, donde esa relación pues eso, de ayuda mutua, ¿no? Con su marido, con su padre, con la comunidad, pues es cada vez pues más impersonal, ¿no? Nace también mucho como el concepto de ciudadano, ¿no? Que parece que se eleva por encima del concepto de persona, como ser relacional, ser trascendente. Y claro, ante todo esto, pues sí hay como ciertas luchas por los derechos de las mujeres. Pienso en Rerum Novarum de León XIII, donde defiende que la mujer debe estar en el mundo laboral de una forma muy diferente a la que está el hombre. Entonces, en relación con esto, más allá de que el género o el ser mujer, ser varón vaya de la mano de lo biológico, de lo cultural, del momento histórico que nos ha tocado vivir, ¿qué hay de bueno en el feminismo o en esa lucha por los derechos de las mujeres en este nuevo entorno que se encuentra a raíz de la Revolución Industrial? Yo creo, por hablar de lo que tiene bueno, yo creo que es hablarnos de que quizá los ideales de mujer y hombre bajo los que estábamos viviendo no eran los correctos, lo que he mencionado antes, ¿no? O sea, el que un hombre no pueda acoger a un niño es lo contrario a ser un hombre. Hay un ensayo muy bonito que se llama El gesto de Héctor, que analiza la paternidad a lo largo de la historia y que nos habla de cómo ha sido ser padre. Y creo que, claro, sí, entiendo a los hombres como potenciales padres también, lo cual a mucha gente le parecerá terrible. Pero creo que ese es el gran valor, ¿no? El habernos sacudido, quizá de manera demasiado violenta, y no en un sentido positivo, y habernos dicho, oye, que quizá esto no es ser mujer y ser hombre. La mayoría no habrá entendido eso, pero yo creo que el valor que tiene es ese en algún sentido. Es muy bonito y un impulso muy católico rescatar las semillas de verdad que hay en el error. Porque así como hay una incapacidad del hombre para alcanzar verdades absolutas, de un hombre individual para alcanzar verdades absolutas, la hay precisamente por haber sido creados para cometer errores absolutos. Entonces, incluso en el error más terrible hay una semilla de verdad que puede ser rescatada y sembrada en un terreno fértil. Entonces, yo creo que el feminismo, hombre, pues para empezar nos ha enseñado que la ternura no es incompatible con la virilidad.
Es algo que hemos descubierto gracias a la réplica feminista a un ideal que quizá, como decía Ana Iris, estaba equivocado. Y podemos reconocerlo. Es que también cuando nos oponemos... Pero es que ni siquiera, porque Julio, perdone, Sí. o sea, la cólera de Aquiles y los hombres llorando por otros hombres, es que... Y Cristo en el huerto de los olivos, Claro. sudando sangre. O sea... Bueno, claro, sí, pero que igual lo que hemos tomado por un ideal cristiano es solo un ideal moderno. Sí, Claro. totalmente. Entonces, se trata de ver eso, que la sensibilidad no es incompatible con la masculinidad y, de hecho, que un hombre que no es sensible es un hombre que no es todo lo masculino que debería ser. Pero bueno, sí, veo que hay muchas cosas rescatables. También quizá que el esquematismo de el hombre para lo público y la mujer para lo doméstico, pues hombre, quizá era demasiado rígido. Sí, me gusta, porque Sí. efectivamente hay grandes verdades, como las hay en todas las ideologías. Y de hecho, yo creo que las ideologías no son falsas tanto por lo que dicen como por lo que niegan. Totalmente. Por lo que omiten y porque absolutizan eso que dicen y tratan de explicar la realidad con todo eso. Pero claro, eso tomado solo como parte y ordenado, pues A mí también me parece de mucho valor, claro. La pregunta es si está el feminismo hegemónico olvidándose de ello, por mucho que lo hable, ¿no? El poner los cuidados en el centro, tan cursi de Yolanda Díaz, me parece muy importante. Y me parece que hablarnos de que somos algo más y que sobre todo somos algo más, que la productividad es un mensaje que tiene que ver con lo femenino y que es no importante, sino crucial. Y me parece de mucho valor, ¿no? Yo creo que luego habría que ver hasta qué punto se toman medidas para ello, se reconcilia con otras de sus ideas, pero creo que ese es un gran valor que en los últimos años estemos escuchando y hablando de conciliación familiar, de poner el cuidado y no tanto el trabajo en el centro de nuestra vida. Eso es esos son debates que han llegado de la mano del feminismo moderno. que los hombres se impliquen también en la educación de la prole, que tengan meses de baja por el nacimiento de un hijo. Hombre, yo creo que igual que hay que reconocer, y lo hacían los ponentes de la mesa anterior, buenas intuiciones al ecologismo. No podemos comportarnos como si fuésemos la última generación que va a habitar la Tierra y estamos llamados a cuidarla, a no depredarla. Igual tenemos que reconocer por honestidad intelectual buenas intuiciones, incluso verdades en el feminismo. Por ir concluyendo y antes de abrir un breve turno de preguntas, decía Chesterton que el sentido común es el menos común de los sentidos y efectivamente, escuchándoos, parece que todo lo que decís es muy evidente. O sea, ¿cómo ha podido la teoría queer tener tanta acogida en nuestra sociedad? Es que no la tiene. O sea, yo creo que hay una brecha enorme entre, y que uno de los grandes problemas, yo creo que en general de las democracias occidentales o del poder, lo hago extensivo a los medios, lo hago extensivo a los partidos políticos, lo hago extensivo a... Es el divorcio entre la opinión pública y la publicada, entre las élites y el pueblo. Y yo creo que si sales en cualquier barrio, pueblo y preguntas por ella, pues, o explicas adecuadamente, por ejemplo, los presupuestos de la ley trans, nadie te lo va a comprar, o una gran mayoría de la gente te va a comprar que a un niño que dice que le gustan los coches, las motos, o sea, una niña que dice que le gustan, se convierta automáticamente en un niño. Yo creo que gracias a Dios y a pesar de las grandes campañas de Alberto Garzón, nosotros ya estamos ahí y entendemos los roles de género como algo mucho más amplio en lo que tienen cabida mucha más diversidad. Entonces, yo creo que no ha calado tanto, sino que está sobre representado en unas élites académicas, sobre todo, que son por las que llega y se disemina, y por extensión en élites políticas, mediáticas. ¿Y no crees que en los jóvenes sí está calando mucho a través de todos los medios de comunicación, todo el contenido visual que consumen muchos influencers? Sí. Bueno, esto lo estudia Rusty
un sociólogo, un psicólogo maravilloso, en Nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿no? Y habla incluso de cómo, de efecto llamada, ¿no? O hay asociaciones ya de padres y madres de niños trans que hablan de cómo pues, se está convirtiendo en una suerte de moda adolescente, ¿no? En un momento en el que tú tienes probablemente que sea la mayor crisis de identidad de tu vida, pues, y el mayor rechazo al cuerpo. Yo recuerdo que en nuestra época, en los 90, en 2000, lo que había era un montón de TCAs, de trastornos alimentarios, y se llevaba una moda que eran los emo, que eran chavales que sentían mucha pena y se cortaban. Y yo creo que es innegable que el adolescente pues, va a buscar su identidad muchas veces en cosas destructivas para sí. Y si se lo revistes en una pátina de progreso y de es lo que debe ser, pues imagínate. Y incluso profesores, una profesora del que fue mi instituto me hablaba de cómo le sorprendía que de un tiempo a esta parte de repente hubiesen emergido tantos casos de adolescentes. Entonces sí puede que esté calando, y en esa medida muchas feministas radicales avisan de los peligros de la ideología queer, porque tiene consecuencias muchas veces irreversibles para todos esos adolescentes que empiezan con tratamientos hormonales cuya culmen en muchos casos es la mutilación y es para, cuanto menos, para ponerse a debatirlo profundamente sin que sea un anatema, sin que te acusen de tránsfobo. Y eso es lo que piden, yo creo, muchas feministas, y de lo que hablan muchos padres y madres de niños trans, a los que por supuesto no se quiere oír, ¿no? Porque queremos oír a una minoría, pero a la minoría, entre esa minoría, la desoímos. Y probablemente esté calando, claro. Tú pones Netflix y hay más historias sobre personas trans que sobre cualquier otra, que sobre personas sin techo, que también son una minoría en nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que hay una sobrerepresentación brutal a través del cual pues, el sistema se lava la cara a sí mismo y se dice muy preocupado por unas minorías, pero solo por aquellas que le interesan, ¿no? Sí, vamos. Tengo mis dudas al respecto. Creo creo con Ana Iris que no ha calado tantísimo, y que la prueba de que no ha calado tantísimo la tenemos por ejemplo, en los deportes, en los abucheos que recibió día a día también el nadador que decía ser mujer y competía con mujeres y, claro, ganaba todas las competiciones. Lo que recibía del público no eran aplausos sino abucheos. Hay algo ahí que no está bien, que repele el sentido común. Por eso a nosotros nos debería esperanzar que necesiten tantísima propaganda, que necesiten series y series, porque eso quiere decir que sus propósitos violentan la realidad y que para alcanzarlos tienen que ocultar la realidad bajo todas esas riadas de propaganda. Entonces creo que al final nuestra esperanza última está en la realidad. Que terminará, y la naturaleza que terminará imponiéndose, supongo yo. Y luego también que, yo que soy muy chestertoniano, sé que a Chesterton esto le gustaría. Creo que el sentido, la sabiduría verdadera está en el hombre corriente. Y quizá el mayor crimen de nuestra época haya sido arrebatarle el sentido común al hombre corriente. Totalmente. Sí. Y yo creo que también por hacer un matiz, me repele la poca caridad que presentan también las feministas radicales a la hora de hablar con activistas, por ejemplo, trans, y que les llamen por el nombre que tenían cuando nacieron. Y me parece que hay que mirarlos y mirar el fenómeno también con absoluta caridad y reconocer su sufrimiento y acogerlo. Y que no se puede tratar con la violencia con la que están siendo tratados muchas veces en los debates en los que se dan en el seno del feminismo, ¿no? Entre feministas radicales o sea, que hay que reconocerle a cada cual lo que tiene de verdad, y a cada cual lo que tiene de dolor, y a cada cual lo que tiene de potencial peligro. Si os parece, si no tenéis nada más que añadir sobre esto, allí ya veo una pregunta. He visto dos manos levantadas. ¿Os parece si hacemos estas dos? Así se pueden extender y con eso concluiremos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que ha sido un honor y una dicha poder escucharlos. Mi nombre es Dana, soy de México y honestamente es increíble que hablen de
En pocas palabras, de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II en este foro. Creo que, pues compartiendo con ustedes, yo soy una católica creyente conservadora y también tengo atracción al mismo sexo. Entonces, para mí creo que es muy importante y fundamental ver cuáles son las posturas que se nos presentan y cuáles son las posturas que debemos de creer y cuáles son las que no debemos de creer. Nos presentan dos caminos, a cualquier persona incluso, pero más a las personas con atracción al mismo sexo o que tienen alguna disforia corporal. Uno es el camino de la condenación y de la represión, que es el que dicen que presenta la Iglesia Católica, y el segundo es de la liberación y el discurso de amor es amor. Pero ambos de esos dos son mentira, porque ni el catecismo de la Iglesia, ni la tradición, ni nada de la teología nos enseña que la persona con atracción al mismo sexo está llamada a reprimir, ni está condenada al infierno. O sea, podemos ver el catecismo de la Iglesia, al 2357 al 2359, habla sobre este tema de la atracción al mismo sexo y cómo todos estamos llamados a realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas y a unir al sacrificio de la cruz de Jesús cualquier adversidad que podamos estar viviendo. ¿Ustedes qué creen que necesitamos para poder acompañar a estos jóvenes? Porque pues obviamente si te presentan esos dos caminos, lógicamente uno escoge el que te presentan que es bonito y no el que te va a reprimir. Entonces ahí es donde está el error. El error es que la Iglesia no ha hecho suficiente para poder enseñar y para poder dar este verdadero acogimiento, porque de nuevo en el catecismo dice acoger con compasión, respeto y delicadeza. Entonces, ¿cuáles ustedes creen que, obviamente, pues hablaron ustedes de la teoría queer y todo eso, pues es el fundamento de lo que es el lobby LGBT? Entonces, ¿cuál creen que debería ser el ataque conservador cristiano para poder combatir y poder acoger de una manera correcta a las personas con atracción al mismo sexo? A este respecto, yo creo que las feministas radicales tienen mucha razón en señalar cómo en muchos casos es una misoginia encubierta esta idea, ¿no? Ellas hablan, por ejemplo, y este es un argumento que me ha dicho mucho una persona a la que quiero mucho, dice que si tú estás en una discoteca ligando con una persona, con una mujer, y resulta que luego tiene pene, es una mujer trans, y la rechazas, tú estás siendo transfobo. Y claro, las lesbianas que están en el feminismo radical dicen, vamos a ver, pero qué despropósito es este, ¿no? Es al final misoginia encubierta y yo creo que en ese punto hay que reconocerles la verdad. Como decía, o sea, ambos tienen verdad, ambos tienen algo de verdad, ambos tienen algo de peligro y hay que reconocérselo y es justo hacerlo. Y respecto a lo que le decías, es que tú misma has dado la respuesta, ¿no? Es la comprensión, el acogimiento y en última instancia el amor. Y debatíamos hace poco en Espejo Público, que yo también voy, Carla va de vez en cuando ahí siempre a enfrentarse a cosas muy fuertes, y hablábamos hace poco justo del acogimiento y de las bendiciones a homosexuales en un pueblo que hubo en Extremadura y tal y cual. Y yo creo que han de afrontarse desde ni más ni menos que lo que predica la Iglesia, ¿no? Que es lo que tú misma has dicho. Y claro, la tentación, que es de lo que tú hablas, es rechazar la fe, por rechazar la manera en la cual se ha subvertido o se ha leído mal ciertos mensajes. Y yo siempre hablo de un fenómeno que se da con la Iglesia y que no se da en otras instituciones. Si la Iglesia comete errores y hace algo mal, la respuesta por defecto es abolamos la Iglesia. La Iglesia es una institución terrible. La Iglesia está configurada por humanos y por eso comete errores en tanto que los humanos los cometen. Sin embargo, yo como miembro de mi familia, en mi familia se han cometido errores y no quiero abolir la institución de la familia. O yo defiendo que ha de existir el Estado y en el Estado se han cometido, por supuesto, errores y en su nombre se han cometido incluso crímenes. Y yo no quiero por ello abolir el Estado, sino que quiero que todas esas instituciones vivan a la luz de mejores ideales y sean fuente de realización y acogimiento para todos los que gracias a ellas pueden vivir mejor. Y creo que hay varias tentaciones y una de ellas es eso, pensar que porque en nombre de la Iglesia o incluso de Dios se hayan cometido errores, pues hay que acabar con ello. Y es curioso porque no sucede en otros ámbitos, ¿no? O todavía no sucede. Sí que empieza a suceder en el ámbito de la familia, ¿no? Se habla de abolir la familia porque es una estructura de perpetuación del sistema patriarcal y de opresión y de casi violencia, ¿no?
Y yo simplemente llamaría a ver eso, a la Iglesia como una familia en la cual pues miramos al otro con amor y incluso sus errores hay que mirarlos con el mismo amor. Muchas gracias por la pregunta. Yo empezaría diciendo que la atracción en sí no es pecaminosa, es un hecho. Segunda, por añadir una tentación a las que decía Ana, está la tentación de responder a un drama individual con ideología y no con caridad. Y luego, tercero, yo creo que lo que hay que rescatar es la virtud de la castidad, que no es ni una llamada a la liberación y al desenfreno, ni una llamada a la represión, es liberadora de por sí. Entonces, yo creo que las personas que sienten atracción por el mismo sexo están llamadas, como todos lo estamos, a vivir castamente. Los hombres casados también lo están, los ennoviados también lo están, los sacerdotes lo están. Entonces, yo diría que la respuesta está en la castidad. Hay un libro estupendo de Eric Barden que acaba de publicar en español, Encuentro, y que quizá pueda iluminar este asunto concreto. Muchas gracias. Si os parece, hacemos la última pregunta antes de cerrar. Yo quería volver un poco a lo último que habéis dicho, sobre todo de si los jóvenes con la propaganda y toda esta última parte de su otra conferencia, que a pesar de la propaganda, yo sí que veo, a ver, no tengo datos empíricos, pero sí que veo en mi entorno, en mi universidad, en un poco donde yo vivo, que sí que hay un retorno a estos valores de la familia, de la patria, y un retorno a la Iglesia, un montón de eventos masivos de pues la JMJ hace 1 año y medio mismamente. Entonces, ¿creéis que este retorno realmente responde simplemente a una reacción contra todo lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, lo woke, etcétera, o si realmente están volviendo esos valores, están entrando de verdad en la mente de los jóvenes y en caso de que sea simplemente una reacción, si es una buena oportunidad esta reacción para, ya que estamos viendo que están reaccionando, aprovechar y decir, ojo, pues no os quedéis solo en la reacción, sino aprended ya que estamos estos valores y disfrutad de ellos. Y bueno, muchas gracias por la charla porque me ha gustado mucho esto, muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Yo efectivamente me pregunto a veces si esta reacción es plena, si efectivamente la estamos encarnando en una vida, simplemente, o si por el contrario estamos respondiendo en el discurso. Lo fundamental es que si no la estamos encarnando en una vida, debemos encarnarla en una vida, porque si no volveremos a ser presa fácil de propaganda, ideología. No se trata de oponerle al error un discurso verdadero, o no solo se trata de eso, sino de encarnar ese discurso verdadero y de vincular la verdad, en este caso, con el bien. Y creo que es eso a lo que estamos llamados. Si no, el cambio que podamos procurar, si nos limitamos a los medios de comunicación, a las leyes, el cambio será superficial. Se trata además de eso, que es necesario, no voy a pecar de antipolítico, creo que de vivir como estamos llamados a hacerlo nosotros y de encarnar esos ideales que defendemos en la vida pública. Y bueno, en parte por eso estamos aquí. Sí, yo creo que en parte es una reacción porque al final el progresismo peca de caer en algo que a mí me parece paradójico, inocente y evidente, ¿no? Que es pensar que el progresismo y el hombre moderno anteriormente, pensar que puede acabar de un plumazo con todo lo anterior, pero que está fundando lo definitivo. Es decir, que las generaciones que vengan después no le van a reprochar, oye, que esto está mal, esto está mal y esto está mal, igual que él ha hecho con las generaciones anteriores. Y claro que al final no va a ser así. Claro, esa es su utopía y quizás su ideal, pero obviamente los que vengan después le van a cuestionar lo que ellos hicieron.
Y así está siendo. Y por un lado creo que es una reacción, y por el otro, y particularmente en el caso español, pienso, por ejemplo, en la Iglesia. Yo provengo de una familia, aparte de sin fe, profundamente anticlerical por una cuestión familiar. Mi abuelo murió exiliado en Francia y en la causa de su exilio, él era comunista y pertenecía al bando republicano, estaba el cura del pueblo. Entonces mi abuelo personifica en la Iglesia pues todo el mal del mundo porque él creció sin padre a causa de aquel cura concreto, ¿no? Y mis tíos no tienen ninguna fe, obviamente, han sido socializados en ello. Entre mis primos solo he salido yo, pero las bisnietas de mi abuelo, 3, tienen fe, de la nada, absolutamente de la nada. Y veo, porque lo veo en mi familia, que de personas que no han tenido ninguna educación siquiera católica y no solo eso, sino que han sido educadas en que la Iglesia era una institución opresiva, se acercan de repente a Dios y se acercan a Cristo y dicen, joder, ¿qué pasa? Y yo lo que creo que pasa es que en nuestro país la Iglesia estuvo asociada a una dictadura nacional católica y a una ideología, y conforme van pasando los años pues se van desligando esos conceptos y las generaciones más jóvenes ya no tienen esos prejuicios basados en la que fue la realidad de la Iglesia en esos años. Y creo que cambia lo mismo con la patria, ¿no? O sea, al final, por nuestra historia, los que agitaron o se apropiaron, ¿no? A mí me decía mi padre, pues lo que dice siempre la gente de izquierdas, no se han apropiado de la patria y la bandera. Bueno, porque tú les has dejado. Claro, si alguien se apropia de algo es porque tú dejas de dar la batalla por ese algo. Entonces yo creo que conforme pasa el tiempo, de hecho estamos viendo ahora opciones políticas, por ejemplo, que hablan de un patriotismo de izquierdas y que la izquierda mencione el nombre de la patria, que era un anatema. Recuerdo que mi padre me decía con pavor, decía, joder, yo veía cartas de mi abuelo exiliado en Francia y me llamaba mucho la atención que hablaba de patria. Digo, coño, claro, como Machado, como todos los de aquella época, si los prejuicios os vinieron después. Pero yo creo que conforme se van en nuestro país cerrando esas heridas, vemos cómo hay más cada vez generaciones jóvenes y también por la sed de verdad y de trascendencia, ¿no? de cualquiera, y que se da hasta en los lugares más terribles. Y cuando le dices a los jóvenes que el pasado es un lugar al que no pueden mirar porque es terrible y el futuro tampoco, y caen en el nihilismo absoluto, al final inevitablemente de la oscuridad nace la luz y la buscan. Y ese deseo, lo decía Simone Weil en una frase preciosa, ¿no? El deseo de luz produce luz, y si hay un montón de gente deseando luz, al final acabará emergiendo. Gracias, Ana. Gracias, Julio. La verdad es que ha sido un regalo poder comprender con vosotros que la teología tiene todo que ver con lo humano, con el sentido común, y como persona conversa os animo a todos a que salgamos del armario y defendamos el sentido común. Muchísimas gracias.